Madrid no siempre fue una capital de poder. Hubo un tiempo en que sus calles olían a barro, humo y miedo. En una noche de invierno, el imponente Alcázar de Madrid ardía sin control, mientras la ciudad observaba en silencio o en pánico. Pero ese incendio no solo destruyó un palacio, desató una transformación brutal. Porque lo que surgió después no fue solo una nueva ciudad. Fue una capital construida entre crisis, hambre y ambición. Next Part 1 in 400 words. Si hubieras caminado por Madrid a comienzos del siglo XVIII, no habrías visto una capital imponente, sino una ciudad atrapada entre el pasado y el miedo al futuro. Las calles eran estrechas, oscuras, llenas de barro cuando llovía y polvo cuando no. El olor era una mezcla constante de animales, humo y basura acumulada. Carros pasando, criados corriendo, vendedores gritando, todo sucedía al mismo tiempo, en un desorden casi imposible de controlar. Pero el verdadero caos no estaba solo en las calles, estaba en el poder. En el año 1700, la muerte de Carlos II dejó a España sin heredero. Y lo que vino después no fue una transición tranquila, fue una lucha por el trono que cambiaría el destino de Madrid para siempre. La ciudad se convirtió en el centro de una tensión constante. Rumores en cada esquina. Decisiones tomadas en secreto. Lealtades divididas. Nadie sabía realmente quién gobernaría, ni qué pasaría después. Este conflicto estalló en la Guerra de Sucesión Española, una guerra que no solo se libraba en campos de batalla lejanos, sino también en el corazón de la capital. En lugares como la Plaza Mayor, lo que parecía una simple plaza era en realidad un escenario político. Desde balcones se proclamaban reyes, mientras abajo la gente observaba, confundida, tensa, incluso asustada. Madrid ya era la capital, sí, pero no era una ciudad segura. El poder se sentía frágil, inestable, como si pudiera romperse en cualquier momento. Y en medio de todo eso, el antiguo Alcázar de Madrid seguía en pie. Durante siglos, había sido el símbolo del poder absoluto. Allí se concentraban las decisiones, las ceremonias, la imagen misma de la monarquía. No era solo un palacio, era el corazón del sistema. Pero ese corazón estaba a punto de desaparecer. Porque mientras Madrid luchaba por definir su futuro, algo inesperado se acercaba. Algo que no venía de la guerra, sino del fuego. Y en una sola noche, todo cambiaría. Fuego. La noche era fría, pero dentro del Alcázar de Madrid el aire empezó a volverse irrespirable. Todo comenzó en silencio. Una chispa. Un descuido. Algo tan pequeño que nadie lo notó, hasta que ya era demasiado tarde. El fuego empezó a extenderse por las habitaciones, trepando por la madera seca, devorando tapices, puertas, historia. En cuestión de minutos, lo que durante siglos había representado el poder absoluto comenzó a desmoronarse. Afuera, Madrid despertó con un resplandor extraño en el cielo. No era el amanecer. Era el palacio ardiendo. Las llamas iluminaban la ciudad como si fuera de día, mientras columnas de humo negro se elevaban sobre los tejados. La gente salió a las calles, algunos en silencio, otros gritando, otros simplemente mirando sin entender lo que estaba pasando. Porque no era solo un incendio. Era el símbolo del poder, cayendo frente a sus ojos. Dentro del palacio, el caos era total. Criados corriendo desesperados, intentando salvar lo que podían. Obras de arte arrastradas por los pasillos. Cofres abiertos. Puertas derribadas. Todo en medio del calor insoportable y el sonido constante de la madera colapsando. Pero había algo imposible de salvar, el pasado. Durante horas, el fuego consumió el edificio. No hubo forma de detenerlo. No hubo control. Solo destrucción. Y cuando finalmente las llamas comenzaron a apagarse, lo que quedó fue un esqueleto negro, silencioso, irreconocible. Madrid había perdido mucho más que un edificio. Había perdido su mayor símbolo. Durante generaciones, el Alcázar había sido la imagen visible de la monarquía. El lugar donde el poder se mostraba, se celebraba, se imponía. Y ahora, ese símbolo había desaparecido en una sola noche. Pero lo que parecía una tragedia, pronto se convertiría en algo mucho más grande. Porque en lugar de reconstruir lo que se había perdido, la monarquía tomó una decisión inesperada. No mirar atrás, sino empezar de nuevo. Sobre esas ruinas, comenzaría a levantarse algo completamente diferente. Algo más grande, más ordenado, más imponente. Un nuevo lenguaje de poder. Años después, en ese mismo lugar, empezaría la construcción del Palacio Real de Madrid,
un edificio diseñado no solo para reemplazar al anterior, sino para superarlo en todo. Más piedra, más simetría, más control. Ya no se trataba solo de gobernar, se trataba de demostrarlo. Ese fue el momento en que Madrid empezó a cambiar de verdad. Porque la ciudad que había vivido entre incertidumbre y tradición, ahora comenzaba a transformarse en algo nuevo. Algo calculado. Algo poderoso. Pero ese cambio no sería fácil. Porque mientras arriba se construía una nueva imagen de orden, abajo, en las calles, la realidad seguía siendo otra. Mientras el nuevo Palacio Real de Madrid se alzaba lentamente sobre las cenizas del pasado, en las calles de Madrid, la vida seguía siendo dura, casi insoportable. Porque el cambio no llegó para todos. Las reformas prometían orden, limpieza, una ciudad más moderna, pero para la mayoría, el día a día seguía marcado por el esfuerzo, el hambre y la incertidumbre. Desde la mañana temprano, la ciudad despertaba con ruido. Criados entrando y saliendo de casas nobles, artesanos trabajando sin descanso, mujeres cargando agua, vendedores intentando sobrevivir con lo poco que tenían. Todo en un movimiento constante, agotador. Las calles, aunque poco a poco mejoraban, seguían siendo incómodas. El barro, los animales, la suciedad, no desaparecieron de un día para otro. Y mientras el poder intentaba imponer orden desde arriba, abajo crecía algo mucho más peligroso. El descontento. Porque los precios subían. La comida escaseaba. Y la sensación de injusticia se hacía cada vez más fuerte. Hasta que, en 1766, todo explotó. El llamado motín de Esquilache comenzó con algo que parecía pequeño, la prohibición de ciertas ropas. Capas largas. Sombreros anchos. Pero eso solo fue la chispa. La verdadera razón estaba en el hambre, en el cansancio, en años de frustración acumulada. Las calles se llenaron de gente. Gritos. Protestas. Ira. Por un momento, el control que tanto había costado construir, estuvo a punto de romperse otra vez. Madrid no era solo una ciudad que crecía, era una ciudad que resistía. Y aún así, después del caos, la transformación continuó. Porque el nuevo modelo de ciudad no se detuvo. En zonas como el Paseo del Prado, comenzó a aparecer una imagen completamente diferente. Espacios abiertos. Ordenados. Pensados no solo para el tránsito, sino para impresionar. Allí surgieron símbolos que hoy definen Madrid. Fuentes monumentales como Cibeles y Neptuno, diseñadas no solo como decoración, sino como demostración de poder, equilibrio y control. Muy cerca, la imponente Puerta de Alcalá marcaba la entrada a una ciudad que ya no quería parecer antigua, sino europea, moderna, consciente de su imagen. Pero Madrid no solo quería ser poderosa, también quería ser culta. Por eso nacieron instituciones como el Real Jardín Botánico, un espacio dedicado al conocimiento, a la ciencia, a entender el mundo natural. Era una señal clara, el poder ya no se mostraba solo con piedra, sino también con ideas. Y así, poco a poco, la ciudad cambió. Si comparas el Madrid de 1700 con el de 1800, parece otro lugar. De una capital insegura, sucia y llena de dudas, pasó a convertirse en una ciudad monumental, organizada y segura de sí misma. Pero ese cambio no fue limpio. No fue fácil. Fue el resultado de incendios, guerras, hambre y decisiones que marcaron a toda una generación. Porque Madrid no se transformó por casualidad. Se transformó porque no tenía otra opción. Fuego.